Buenas noches, amados hermanos. Hoy, 28 de junio, empezamos el capítulo 37, que tiene por título José, sus hermanos, sus sueños, su venta a Egipto, que es el tema que vamos a tratar en el capítulo 38 en 2 clases. Vamos a ver en este capítulo que Jacob, luego de la muerte de Isaac y Raquel, está morando en Canaán, donde antes estuvieron Abraham e Isaac. José y Benjamín son sus últimos hijos y están muy unidos física y espiritualmente a su padre, pues los había tenido en su vejez, como vamos a leer en unos momentos. Qué importante es, hermanos, ir dejando las huellas de la fe, la enseñanza de los conceptos divinos y las verdades formadoras que Jacob recibió de sus padres. Enseñanzas que, recordemos, venían de aquel linaje piadoso de Set y no de Caín. Recordemos que Set fue el hijo sustituto que tuvieron Adán y Eva, porque Abel fue muerto por Caín. Entonces, esa descendencia piadosa de Set trajo vidas como Noé, como Enoc, como Noé, ¿sí? Como Sem, que invocaban, recuerdan, el nombre del Dios verdadero, de donde descendió Abraham, quien dejó Ur de los Caldeos, allá en Génesis capítulo 12, todo eso lo hemos estudiado, para llegar a la tierra de Canaán conforme a la instrucción divina. Sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré, le había dicho Jehová a Abraham. Así, hermanos, Jacob se encargó de la vida espiritual de sus hijos, de todos. ¿Cómo respondieron los hijos? Todo eso lo vamos a ir viendo a partir de este capítulo 37 en adelante. En este capítulo veremos de algunas respuestas de ellos. Vamos a leer de los versículos del 1 al 20. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira,
cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Hasta aquí vamos a llegar, vamos a orar. Padre bendito, glorioso Señor, gracias por la palabra que tú traes para nuestras vidas. A partir de este capítulo que vienen, Señor, en la historia de José y sus hermanos. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre nosotros, que estudiamos tu palabra, Señor. Enséñanos todo lo que tú quieres que quede asentado en nuestros corazones. En tu nombre glorioso vamos a desarrollar esta palabra. Amén. Vamos a ver, hermanos, 4 puntos rápidamente en esta primera parte de los versículos del 1 al 20. Vamos a ver como primer punto un contraste entre José y sus hermanos mayores. José está con 17 años, los otros hermanos son mucho mayores que él. Acuérdense que él era el hijo de Raquel, que mucho se había demorado en tener niños, y el último era Benjamín. José dice que informaba a su padre la mala fama de sus hermanos. En cambio, José era un joven que siempre estaba con su padre y se dejaba enseñar por su padre todas aquellas verdades formadoras que los niños necesitan escuchar de sus padres, esos conceptos divinos, ya lo hemos mencionado, que su padre le transmitía todas las cosas que a él también le habían transmitido Isaac, Abraham. Ellos eran de ese linaje piadoso de Set que invocaban el nombre de Dios. Y algo precioso que dice en lo que hemos leído, dice que José vestía una túnica de diversos colores. No dice exactamente, pero leyendo los estudios bíblicos dice que era una túnica larga de colores brillantes, preciosos, y las de los hermanos eran las convencionales, eran más cortas y no tenían esos colores tan vistosos como tenía la de José. Y esto nos habla, hermanos, del comportamiento de José, que se había ganado pues una posición de privilegio y de honra delante de su padre Jacob. Y también es precioso que su padre se la hizo, él mismo lo vistió así, ¿no? Vamos a ver a José como una tipología de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que su padre se la hizo, su padre lo vistió así. José se ganó un puesto, un sitial de mucho honor, de mucho amor delante de su padre. Y cuántas veces recordamos ese pasaje en el bautizo de Jesús o en la transfiguración de Jesús, cómo Jesús sobresalía sobre Moisés y Elías y dice una voz del cielo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y yo pienso que Jacob, al hacerle la túnica tan preciosa a José, era porque en él tenía complacencia por la docilidad de José, por la transparencia, la inocencia preciosa de José. Entonces, esta túnica era de diversos colores, no dice qué colores. Si vemos la tipología con nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que en el tabernáculo, en Éxodo, hemos estudiado algunos colores que son típicos de la vida de Jesús. Por ejemplo, el púrpura. Podríamos pensar que uno de los colores que tenía la túnica de José era el púrpura, que simboliza la realeza. O podría haber sido también
otro color el carmesí, que es ese sacrificio acepto. Son todos colores que se aplican a nuestro Señor Jesucristo. El azul, tipificando la divinidad. Sabemos que José no era un ser divino, pero sí estaban plasmadas en él. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder de su Espíritu en nosotros. O el oro, ¿no? El color oro, que significa la santidad, o el blanco, que simboliza la paz. Entonces José como un tipo de Cristo, y se notaba la diferencia con sus hermanos. Acabamos de leer cómo eran los hermanos. Y así fue, hermanos, su padre Jacob le dio una apariencia muy especial a José. Vuelvo a repetir, fruto de las enseñanzas que él mismo grabó, plasmó en su relación tan estrecha que tenía con él. O sea, José se dejó como ese barro en las manos del alfarero, se dejó moldear, se dejó guiar, y en verdad tenía un corazón precioso, dócil, tierno para con su padre, muy obediente. Si contrastamos, por ejemplo, a Rubén había fallado a su padre, había deshonrado el hecho de su padre al tener un pecado con su concubina, con Bila. Y vemos el caso de Leví y Simeón, que causaron una gran tragedia con Dina, al haber comprobado que fue deshonrada, pero fue su venganza y su actuación fue totalmente exagerada, causaron una gran tragedia en Siquem. Y a Judá lo vamos a estudiar en el próximo capítulo 38 también, cosas muy fuertes. Y en todos estos hermanos mayores hubo un fruto que no viene de Dios: la envidia, los celos, la amargura. Dice el Proverbio 10:12 que el odio despierta rencillas, y esto lo vamos a ver en este capítulo 37, en la siguiente clase también. Pero dice que el amor cubrirá todas las faltas, y también en los sucesivos capítulos vamos a ver cómo el amor de José cubrió, el amor que podía albergar en su corazón José cubrió multitud de faltas que recibió de parte de sus hermanos. También en Tito, en el capítulo 3, algo que ocurre y que ha ocurrido en nuestras vidas. No digamos, ¡ay, qué malos los hermanos de José! Nosotros podríamos haber sido también así. Dice Tito, nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Acá podemos identificarnos con los hijos de Jacob, con los mayores, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia, siempre pensando lo malo, en envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Es cierto, eso éramos muchos de nosotros. Vamos a ver los versículos ahora del 5 al 11, el segundo punto. Los sueños de José, estas visiones tan preciosas que el Espíritu de Dios le trajo a José. Bueno, la visión de José sobre sus hermanos era pues mucho más elevada, ¿no? Hemos mencionado que la vida de José era una vida transparente, sin malicia, sin soberbia, y así espontáneamente les cuenta a sus hermanos sus sueños. ¿Y cuánto, hermanos, reveló Dios a José en estos sueños? Sueños y visiones no solamente para el tiempo de Jacob, de José, de los hermanos, sino también referente al tiempo futuro de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del ministerio glorioso de nuestro Señor y de su reinado eterno, que lo vamos a ver en el segundo sueño, pero vamos a ver el primero. José soñó con manojos de trigo. ¿Y qué cosa es el trigo? El trigo es un grano, es un alimento. El trigo sirve para hacer pan, pero antes es un grano y antes está escondido en la espiga.
Así como José ahora está de 17 años, él es un trigo, él es un grano escondido en una espiga, será de grande utilidad. José y todos nosotros, los fieles creyentes, también somos esos granos, ese trigo escondido en la espiga, somos ese pueblo de Dios para hacer en un futuro pan para preservación de vida. Eso se cumplió en José con sus hermanos y se cumple en nosotros con nuestras casas. El Señor nos hace pan en su tiempo para preservación de vida, pero vamos a tener, igual que José ahora en sus 17 años hasta sus 30 años, vamos a pasar por un periodo de transformación, un periodo de purificación de nuestras vidas. Y el sueño dice que eran varios manojos, 11 manojos, que representan a los hermanos, que se postrarían delante del manojo que estaba derecho en medio de ellos. Y vemos el precioso cumplimiento de este sueño en 3 pasajes. En Génesis 42:6, donde dice: y José, ya en el tiempo de que era mayor, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo. ¿Qué vendía? Granos de trigo que estaban, ya lo vamos a estudiar, almacenados en los silos de Egipto. Y llegaron los hermanos de José con un hambre tremendo, porque había hambre en toda la tierra, eran las épocas de las vacas flacas. Todo eso lo vamos a ver a lo largo de estos capítulos. Y dice que vinieron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Se cumple el sueño. Génesis 43:26 dice: y vino José a su casa, porque José ya tenía una casa, tenía una esposa, tenía sus hijos, y ellos le trajeron el presente. ¿Quiénes? Los hermanos le trajeron un presente que tenían en su mano y se inclinaron ante él hasta la tierra. ¿Ven el sueño cumplido? O Génesis 44:14. Vino Judá con sus hermanos a casa de José y se postraron delante de él en tierra. Así es, hermanos, un sueño cumplido. Quiero mencionar que José fue la excepción a la regla que dice de que los hermanos menores copian o se influencian por lo que hacen sus hermanos mayores. José fue diferente. José se mantuvo firme en sus conceptos divinos. No se apartó ni a derecha ni a izquierda, aún en los momentos más terribles y solitarios que estuvo lejos de su padre. En sus momentos más críticos, hasta sus 30 años, no se apartó de esas capas, de esas enseñanzas que su padre le plasmó desde que era pequeño, como dice la palabra. Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aunque fuera viejo, no se va a apartar de esos caminos. Pasó por muchas humillaciones José, por muchas injusticias, por calumnias, por olvidos, tipo de Cristo, hermanos. En Mateo 5 el Señor trajo a mi corazón, mientras que preparaba esta enseñanza, trajo a mi corazón Mateo 5, que trata sobre las bienaventuranzas, y las podemos aplicar a José. José fue un pobre en el espíritu, porque él siempre desde pequeño reconoció que le gustaba depender de Dios, depender de las enseñanzas de su padre. Él no era un enaltecido, él no era autosuficiente, al contrario, estaba atrás de que su padre le enseñara las historias que venían de Isaac, de Abraham, de Set, de Noé, de Enoc, de toda su parentela piadosa. José fue manso. Su mansedumbre lo llevó a tener piedad de sus hermanos más adelante. José lloró, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. José fue consolado, hermanos. Sufrió, tuvo hambre, sed de justicia, y él aguardó en paciencia, en esa mansedumbre aguardó, en esperanza, sin amargura.
sirviendo siempre, no decayendo, haciendo bien en todo sitio donde Dios lo puso. Recordemos las frases que de continuo vamos a estar viendo en estos capítulos. Y Jehová estaba con José. ¿Para qué? Para alentarlo, para fortalecerlo, para consolarlo. Vamos a seguir exponiendo las cualidades de José, ¿no? Fue un pacificador, fue un hombre limpio de corazón. Fue vituperado, lo vamos a ver en el capítulo 39, cuando estuvo en la casa de Potifar, fue vituperado, hablaron mal de él mintiendo, todas esas cosas. Pero ¿saben qué? Su galardón fue grande. Aunque tuvo que estar en la prisión y todo, su galardón fue grande, porque Dios lo exaltó sobre sus hermanos en el tiempo perfecto, en la hora precisa. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 12, no es para desalentarnos, al contrario, porque dice el versículo: todos los que quieran vivir piadosamente, como nosotros, como José, dice, sufrirán persecución. Esto no es ninguna novedad para nosotros, pero también la palabra del Señor dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Y así como le llegó a José el tiempo de su exaltación, a nosotros también nos va a llegar el tiempo en el que el Señor levante nuestra cabeza sobre todos aquellos que nos han vituperado, que han dicho toda clase de mal contra nosotros. Dice la palabra del Señor: ninguna arma forjada contra ti va a prevalecer, y Él siempre va a estar con nosotros. El Salmo 66 es un salmo precioso de exaltación para nuestro Señor Jesucristo, para José y para todos los fieles creyentes. Dice: por la grandeza de tu poder, por el poder del Espíritu en la vida del Señor, dice, se someterán a ti tus enemigos, y toda la tierra te adorará, y cantarán a ti, cantarán a tu nombre. Sabemos que esto se aplica a la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero en Cristo también nosotros alcanzamos esta exaltación. Y hermanos, hemos mencionado a José como tipo de Cristo, y hemos mencionado que el trigo sirve para hacer pan. ¿Y quién es aquel que hoy nos nutre en este tiempo que estamos pasando? Un tiempo que jamás hemos pensado pasar. Creo que el año pasado, de la pandemia, en el invierno pasado, no hemos estado como estamos este invierno. Nadie nos hubiera dicho lo que estamos viviendo hoy día, pero ¿quién es aquel que nos está nutriendo y nos está manteniendo en pie, nos está preservando? ¿Quién es? Si no es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es ese trigo que también estuvo oculto hasta el tiempo de su ministerio glorioso, y este es el tiempo en el que Él no puede ser pan para nosotros. Él nos nutre, Él nos alimenta porque ha sido exaltado. Él en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 35, Él nos quiere decir esta noche: yo soy el pan de vida para ti en este tiempo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, y su pan, su trigo nos va a saciar, nos va a nutrir y nos va a mantener estables y firmes para resistir este tiempo tan difícil que pasamos. Y en el versículo 27, Jesús, nuestro pan de vida, nos da un consejo para resistir. Dice: trabajad, no por la comida que perece. No nos afanemos tanto por eso. También en otros pasajes nos dice: ¿por qué te afanas en el vestido o en la comida natural? ¿Qué beberás? ¿Qué comerás? ¿No es mi vida más que el vestido? ¿No es mi cuerpo más que el vestido? Y acá dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, por ese pan que Él nos da. Él es ese pan. Yo soy el pan de vida, dice.
la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Él es el encargado de nutrir nuestras vidas, hermanos. Vamos a pasar ahora sí al punto 3, que es los versículos del 9 al 11. Dice, está el otro sueño profético de José, una visión preciosa, un sueño precioso que apunta a un reinado majestuoso, a un reinado celestial y sempiterno. Sempiterno dice porque no tendrá fin y durará para siempre. Su comienzo es la nación de Israel, su pueblo escogido, que reconoce el reinado de su Dios por encima del sol y de la luna, por supuesto. Y luego vendría otro tiempo, aparte del pueblo escogido de Dios, vendría un tiempo precioso también, el tiempo de los gentiles, redimidos por el Cordero Redentor. Y luego vendría el cumplimiento perfecto, como está en el sueño de José. El cumplimiento perfecto será al final de los tiempos, cuando ambos pueblos, los gentiles y los judíos, tengan y gocen del reinado del Cordero vencedor sobre todo lo creado. El reinado del Cordero vencedor será sobre todo lo creado y sobre su iglesia también, sobre su iglesia perfecta de judíos y gentiles, pero sobre todo lo creado. Esto lo vamos a ver bien precioso en este Salmo 148, que yo les invito, hermanos, a que lo lean en algún momento. Dice el Salmo, todo lo creado, como se manifestó en el sueño de José, todo lo creado se postrará. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, aleluya, alabadle en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, seres de arriba, alabadle vosotros sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, como el sueño de José, alabadle cielo de los cielos, todo lo creado, alabad el nombre de Jehová. En el versículo 13 dice, porque solo su nombre es enaltecido, solo delante de él se postrará todo lo creado en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y sobre los cielos. Su gloria es sobre tierra y cielos. Dice, él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, ¿cómo no? Los hijos de Israel, claro que sí, aleluya. Y en el Salmo 150, en el primer versículo dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento, qué precioso. Y termina el Salmo 156 diciendo, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Vemos en el versículo 11 que sus hermanos, un contraste, manifestaban sus frutos. ¿Cuáles eran los frutos de sus hermanos? Envidia y cero entendimiento de los dos sueños de José. Pero dice que su padre meditaba en estos sueños, sobre todo en el último. ¿Por qué? Porque el espiritual todo lo discierne, todo lo medita y adquiere sabiduría. En cambio, sus pobres hermanos estaban ajenos porque ellos tenían solamente frutos de la carne en su ser. Celos, envidias, soberbias. Qué tristeza, hermanos. El último punto, los versículos del 12 al 20. Dice, Jacob envía a José a encontrarse con sus hermanos. José, obediente al mandato de su padre, salió a Siquem a buscar a sus hermanos mayores. Mayores sí, pero perdidos, rebeldes, incrédulos, y fue afrentado.
Ya lo vamos a ver la siguiente clase. Los mayores conspiraron para matarle. Igual, si estamos viendo una tipología con nuestro Señor Jesucristo en la vida de José, como lo hicieron los fariseos, que eran los mayores del Sanedrín, contra Jesús. La conversación que se registra en los versículos 19 y 20, lo vamos a leer, nos revela, hermanos, cuán grande era el odio y los sentimientos de celos y envidia que albergaban los hermanos de José en sus corazones. Leamos los versículos 19 y 20. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle. ¡Qué corazones! Y echémosle en una cisterna. ¿Cómo es posible? A un hermano. ¡Qué corazones! Y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¿Y no pensaron en su padre? ¿Cómo José sí pensaba en su padre y lo amaba y lo obedecía? ¡Qué diferencia! Estos sentimientos malos, perversos, negativos, son los frutos de la carne. Y es el Espíritu Santo, el único que puede cambiar y someter estos frutos que nuestra carne antes ha tenido y que ahora están en todos los hijos de desobediencia. Estos frutos de la carne, hermanos, son responsables de muchas tragedias y convulsiones en nuestra sociedad actual. Notemos que a pesar de tantos siglos de progreso en el saber, en el conocimiento humano, en la ciencia, y sobre todo los progresos en el conocimiento de la personalidad de los hombres, los trastornos mentales, las emociones desbordadas no se han podido controlar. A las justas se moderan con tratamientos interminables y costosos. Y como dice nuestro Señor en su palabra, no hay sanidad perfecta ni medicina eficaz para estos trastornos. En Jeremías lo dice en el capítulo 17, en el versículo 1, los frutos de la carne, pecado. Dice, el pecado de Judá, del pueblo de Dios cuando cae en desgracia. El pecado de Judá está escrito porque el pueblo de Dios cayó en pecado, en idolatrías, en cautiverios, en muchos pecados. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Por eso es que solo el Espíritu de Dios nos puede dar un corazón que pueda producir frutos espirituales. Y en Jeremías 30:12 se dice: incurable es tu quebrantamiento. No hay para ti medicamentos eficaces. Hermanos, cualquiera sea la posición que ocupemos en la vida, no podemos evitar ser objeto, como fue José, de celos, envidias de otros hacia nosotros. Tenemos que mantenernos como José. O también, siendo creyentes, puede que nazcan esos sentimientos horrorosos, perversos en nosotros. ¿Por qué? Porque bajamos la guardia en nuestro caminar cristiano, porque dejamos rendijas abiertas en nuestro corazón donde sin querer nos contaminamos nuestra mente, no tenemos ese yelmo precioso divino que nos guarda nuestra mente, o ese escudo, esa coraza de justicia que estamos puestos sobre nuestro corazón para que no entren esos dardos de veneno a nuestro corazón o a nuestra mente. A veces se nos desafloja la coraza de justicia o el yelmo se nos abre y caemos en esos frutos horribles. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Volver en sí y clamar a nuestro Salvador que purifique una vez más, que nos limpie nuestra mente y nos sane y nos libre cada día de estos frutos
terribles de estos frutos de la carne que están mencionados todititos. Repásenlos en Gálatas 5. Nosotros vamos a terminar esta noche con el pasaje de Gálatas 5, los versículos 16 al 19. Dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y estos, la carne y el espíritu, se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y tengamos en cuenta el consejo que nos dio Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que nuestra naturaleza caída mengüe día a día. O como esa canción que dice: yo quiero más de ti. La próxima semana, hermanos, vamos a estar concluyendo este capítulo 37, estudiando las malvadas acciones de los hermanos de José, que hicieron terminar a José como un esclavo en Egipto. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Ser fiel a ti.